Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Y en esta ocasión tenemos a un invitado, un médico joven venezolano, porque esa es la idea del podcast ahora, rejuvenecer estas entregas. Y es el doctor Daniel Brito. El doctor Daniel Brito es médico venezolano, graduado en la Universidad Central de Venezuela como médico. Él hizo una residencia en medicina interna en el Einstein Medical Center de Filadelfia. Igualmente hizo 2 fellows allá, uno en insuficiencia cardíaca y uno en cardiología. Y luego se trasladó a West Virginia, en donde hizo un fellow de imagen cardíaca avanzada y donde ahora está radicado y trabaja actualmente como profesor asistente del Departamento de Cardiología de West Virginia University. Bueno, con esa presentación está dicho todo, Daniel. No, vale, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y encantado de estar en este podcast para hablar un poco del tópico que más o menos domino. Bueno, para los que nos están oyendo y nos están viendo y oyendo, esta es la primera entrega, porque vamos a hacerlo en 2 entregas de una entidad bien importante, que es la enfermedad coronaria. Entonces, la primera pregunta de rigor que siempre le hago a todos mis invitados es, bueno, la primera no, vamos a adelantar, vamos a ir un paso atrás. ¿Qué son las arterias coronarias y por qué son importantes las arterias coronarias? Bueno, Alejandro, las arterias coronarias son los vasos sanguíneos que llevan sangre oxigenada hacia el corazón, ¿ok? Como sabemos, el corazón bombea sangre, pero al mismo tiempo necesita nutrirse con esa sangre oxigenada que viene de todo de los pulmones y esas arterias coronarias que salen de la aorta, que es el vaso principal que lleva sangre al resto del cuerpo, salen de ahí y proveen sangre a el corazón y el músculo cardíaco, lo que se conoce como el miocardio. Ok, y entonces, ¿qué es la enfermedad coronaria? Bueno, la enfermedad coronaria es evidentemente cuando hay alguna afección que va a limitar el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco. Y dentro de las enfermedades coronarias hay muchos tipos que se pueden presentar, pero la más común es la enfermedad coronaria por formación de placa de colesterol en las paredes de las arterias del corazón, bueno, una vez que comienza a formarse y limita el flujo de sangre a esa parte del corazón, comienza entonces a producirse cambios en el corazón que luego se manifiestan de ciertas maneras, ¿no? Pero es importante saber que la enfermedad coronaria comienza cuando hay formación de placa ateromatosa o de colesterol en la arteria. Okay. Ahora, ¿es posible que haya enfermedad coronaria sin que haya esa formación de placas? Sí, mira, existe varios tipos porque dentro de todo el espectro que hay de enfermedad coronaria, como bien decía, la primera es, como ya dije, la formación de placa ateromatosa, pero también hay otras enfermedades, por ejemplo, cuando hay enfermedades autoinmunes en donde hay inflamación del básculo, de la arteria o lo que se llama como vasculitis, eso también puede producir daño o limitación del flujo de sangre hacia el corazón. O también hay otras, por ejemplo, cuando ocurren rupturas espontáneas de la arteria, que usualmente, como tú bien sabes, puede ocurrir mucho más común en las mujeres jóvenes y embarazadas. Y entonces hay una ruptura de las paredes del vaso sanguíneo sin que exista placa alguna de colesterol. Y bueno, esas son como las principales, ¿no? Okay, pero hay que dejar claro que la formación de esas placas es lo más frecuente Correcto, como causa de la correcto, enfermedad coronaria, ¿verdad? correcto. Y hay un tema muy importante que decir, que las arterias coronarias que vemos, por ejemplo, cuando uno hace un cateterismo y uno ve las arterias coronarias grandes del corazón, eso representa aproximadamente entre el 15 al 20% de las arterias del corazón nada más.
Ahora, te podrás imaginar que entre el 70 y el 80% están en lo que son los vasos mucho más pequeños, que son las arteriolas, y después los vasos mucho más microvasculares, ¿no? Entonces, ahí también ocurre enfermedad coronaria que usualmente comienza ahí y eso luego bueno, progresa, ¿no? Pero estamos hablando de que lo que vemos es aproximadamente el 20% y el 80% es lo que no vemos, que es muy pequeño y también hay que atacarlo y bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero sí, claro, es lo más común y, y bueno, es el número, ¿cómo se llama? El enemigo público número uno, porque la enfermedad que más mata a nivel mundial. Okay. ¿Y cuál es la frecuencia o la incidencia de la enfermedad coronaria? Bueno, mira, yo tengo unas anotaciones que, claro, porque todos esos números uno en el cerebro no los tiene, ¿no? Pero a nivel mundial, por ejemplo, la mortalidad por enfermedad coronaria, por disminución del flujo, este, estamos hablando de casi el 40% de la mortalidad. O sea, es altísimo la prevalencia de angina, por ejemplo, de dolor precordial es como el 5%. Eso es altísimo cuando lo comparamos entre todo el espectro de enfermedades que existen en medicina, ¿no? Eh, y el impacto mundial, tanto de mortalidad como de prevalencia e incidencia de enfermedad cardíaca, es altísima, es la más común. Por ejemplo, para darte una idea, la mortalidad por enfermedad coronaria es mucho más frecuente que de todos los cánceres combinados. O sea, estamos hablando, o sea, cuando uno te dice cáncer y no, oye, sí, la mortalidad es altísima. Bueno, imagínate la enfermedad coronaria, que es muchísimo más que todos los cánceres combinados. O sea, que es la primera causa de muerte, no Correcto, solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. correcto, correcto. Ok. Ahora bien, existen varios tipos o un espectro de enfermedad coronaria, ¿verdad? Que tú nos vas a explicar ahora que unas inicialmente se remiten solamente a dolor, un dolor pasajero. Explícanos cuántos tipos hay o cuál es ese espectro de enfermedad coronaria, cómo empieza desde la Ujú. más, digamos, no sencilla, pero desde la más básica hasta ya la más complicada, pues, y la que puede causar la muerte del paciente. Ok. Para hablar un poco, o para hacer una gran división y dividir la enfermedad coronaria, podemos hablar, por ejemplo, la enfermedad aguda, que es la que ocurre pronta, temprana, rápida, que necesita una evaluación emergente, ¿ok? Esas las tocaremos en algún momento. Y luego están las otras que son las más estables, que usualmente son las que comienzan progresivamente, que se van poco a poco formando y eventualmente van produciendo síntomas y es cuando llega a la clínica y dice, oye, yo tengo un malestarcito, un dolorcito en el pecho, me canso cuando hago actividades y antes no me cansaba. Bueno, eso es lo que se llama crónico, ¿no? Lo que tiene mucho más tiempo. Eh, Como bien te dije, la enfermedad coronaria comienza con esos vasos muy pequeños en las arterias, lo que se llama enfermedad microvascular. Y ocurre un proceso inflamatorio en el cual, bueno, hay formación, los procesos inflamatorios causan formación o lentecimiento del flujo sanguíneo en el vaso y eso poco a poco va haciendo una acumulación de placa y el colesterol se va acumulando ahí. Entonces, al principio de la enfermedad, lo que usualmente suele ocurrir es que, bueno, el colesterol puede estar elevado como un marcador de iniciación de enfermedad coronaria. Al mismo tiempo, existen otros marcadores un poco más inflamatorios, por ejemplo, y que están en la placa, o sea, en la formación de la placa, por ejemplo, la lipoproteína A, y eso suele estar elevado cuando hay formación activa de placa. Entonces, esos son como los indicios de esa formación, ¿no? Entonces, luego comienza a ver un poco de qué factores de riesgo van a influir en que esos eventos aislados, bueno, comiencen a confluir entre sí. Entonces, por ejemplo, entra el sedentarismo, cuando las personas no hacen
ejercicio, cuando tienen una limitación de su funcionalidad para el ejercicio, cuando tienen hipertensión arterial, y entonces está no controlada, eso va aumentando el riesgo a medida que el paciente va aumentando de edad. Por ejemplo, ya los pacientes de 65 años, el paciente típico de cardíaco tiene alrededor de 60 a 65 años. Entonces, claro, cuando va aumentando la edad también, esos factores influyen. Igualmente la obesidad. Entonces, claro, todo eso cuando los vas uniendo, tú vas luego estimando el riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular se utiliza para nosotros, como cardiólogos en la clínica, bueno, evaluar cuál es el futuro riesgo de que te dé un infarto u otras enfermedades asociadas, por ejemplo, como accidentes cerebrovasculares que también están ligadas intrínsecamente a las placas ateromatosis. Entonces, bueno, todos esos factores de riesgo, cuando comienzan a unirse, uno estima, por ejemplo, el riesgo cardiovascular en 10 años, que eso es algo que yo lo hago en todos mis pacientes. Y entonces yo le digo al paciente, antes de que ocurran los síntomas o antes de que tengamos algo, un evento, ya entonces uno va viendo cuáles son las posibilidades de infarto o no infarto. Entonces eso me ayuda a saber qué pacientes de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Porque luego, dependiendo de la clínica que el paciente presente, ya yo sabiendo el riesgo que yo tengo, entonces puedo yo saber dirigir un poco mejor qué estudios le voy a hacer para evaluar. Eh, y usualmente, bueno, podemos hablar un poco luego de cómo se presenta, ¿no? La enfermedad cardíaca. Pero eso es más o menos cómo poco a poco se van uniendo todos esos factores de riesgo para aumentar el riesgo. Entonces, vuelvo otra vez a la división inicial. Independientemente de esos factores que están unidos ahí, entonces el paciente se presenta de manera aguda o de manera estable y crónica. Ok, ya que hablaste de los factores de riesgo, vamos a ahondar un poquitico más ahí. Por Okay. ejemplo, la edad, el sexo, la raza, los hábitos ya los mencionaste inicialmente. Uh -huh. Importante ahí en los hábitos, además del sedentarismo, era la obesidad, la diabetes, Correcto, el cigarrillo, correcto, y no solamente el cigarrillo como tal, sino los derivados del cigarrillo. claro. Dinos, nos vas a decir algo sobre el vapeo, que está muy de moda, ¿verdad? El cigarrillo electrónico, que la gente tiene el mito de que es algo que sustituye al cigarrillo y que no tiene ningún riesgo para las personas. La hipertensión arterial, si soy hipertenso, el estrés de la Claro, vida de hoy, ¿verdad? Que está en todos. Cuéntanos sí. de eso. Bueno, mira, tú tocaste un punto evidentemente excesivamente importante, ¿no? Porque dentro de esos factores de riesgo, evidentemente, hay factores de riesgo que, como bien sabemos, son modificables y otros que no son modificables. ¿Ok? Los factores de riesgo que no son modificables, como tú bien sabes, son, bueno, la edad. La edad no es algo que no podemos modificar, la raza es algo que no podemos modificar, pero evidentemente tenemos cosas que sí son modificables, como el cigarrillo, como el control de patologías como la diabetes para que disminuya el riesgo cardiovascular. El vapeo o el vaping, como se le dice, también todas esas son cosas modificables, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de la diabetes, la diabetes como tal es considerada un factor de riesgo cardiovascular. O sea, tener diabetes significa, es prácticamente lo mismo que tener enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque la diabetes es, bueno, una inhabilidad por parte del páncreas de producir suficiente insulina para disminuir los niveles de azúcar. Y cuando existen niveles altos de azúcar, pues aumenta el proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio crónico a lo largo del tiempo va a producir y aumenta la formación de placa vascular, ¿no? Y luego, evidentemente, tenemos el cigarrillo. El cigarrillo, como bien sabemos, todo lo nocivo que es, pero lo importante, hay dos cosas muy fundamentales que yo siempre le explico a mis pacientes que fuman. Una cosa es la nicotina que tiene el cigarrillo, ¿ok? La nicotina va a producir unos receptores que yo lo digo, yo como el ejemplo que doy es como si fuese, como si usted estuviese jugando béisbol y es el pitcher y el catcher, ¿no? El catcher es el receptor que está en el cerebro, que está esperando
que el pitcher le lance la nicotina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente quiere fumar, pues el pitcher lanza ese cigarrillo con nicotina y se lo da al catcher. Entonces el cerebro, una vez que tiene la nicotina, se queda tranquilo de que dice, bueno, ya tengo la nicotina, ya. Y a medida que más fuma, existen más receptores, más catcher, entonces, bueno, cada vez uno tiene que, o las pacientes fuman más, o se necesita más nicotina, entonces por eso continúa ese ciclo, ¿no? Y luego está el efecto que produce el cigarrillo en el cuerpo, ¿no? Pues evidentemente en todas partes del cuerpo, pero en los pulmones y en las arterias, y principalmente en las arterias, es que hay una disminución del flujo de sangre, ¿ok? Y eso hace que, por ejemplo, la sangre comience a dejar de moverse en las paredes del vaso sanguíneo y comienza a formarse la placa, porque al haber éstasis o poco movimiento de flujo de sangre, pues comienzan a formarse esos pequeños como trombos, esas pequeñas placas ahí, y eso es un cúmulo de inflamación que va a aumentar la formación de placa y aumenta la posibilidad de que se disminuya el flujo. Eh, pero bueno, mira, también hay otros factores de riesgo, por ejemplo, como la obesidad, y aunado con la obesidad hay otros factores asociados como los factores, las enfermedades del sueño y la apnea obstructiva del sueño y la hipoventilación por obesidad. Y bueno, todo eso lo que va es a agregar en el proceso inflamatorio crónico, que todo eso hace que aumente la formación de placas, porque estás en un estado inflamatorio crónico todo el tiempo. Pero, y también la alimentación, el estilo de vida, Claro. ¿no? La alimentación, si es rica en grasas, el tipo de grasa, el Sí, sedentarismo también es importante. ¿Y qué hay de la sí. herencia también? Sí, bueno, mira, para hablar un poco con la dieta, nosotros sabemos muy bien lo que no tenemos que comer, porque evidentemente lo que uno no tiene que comer es usualmente lo que es más económico en el bolsillo, sabe muy rico y bueno, está accesible, lo ves en todos lados, ¿no? Por eso son el problema de comer todas las cadenas de comida rápida y bueno, por ejemplo, el consumo de carnes rojas en exceso, las carnes procesadas, eh, eh, la- la- el huevo que contiene mucho colesterol, en particular la amarilla del huevo, así como las frituras, las papas, los panes que tienen alto contenido glicémico. Entonces luego tenemos yo siempre que instruir a los pacientes con qué es lo que tenemos que comer entonces. Bueno, pues que hay que comer y es la única dieta que ha demostrado un beneficio cardiovascular. Ojo, no es una dieta para perder peso, no es una dieta bueno, porque voy a prepararme para ir a Semana Santa, no. Es una dieta crónica, o sea, a lo largo del tiempo que tienes que tener para tener buenos hábitos alimenticios y es basada en la dieta del Mediterráneo. La dieta del Mediterráneo consiste en altos contenidos de pescado, pero pescado, ojo, no crustáceos o moluscos, ¿no? Porque eso tiene también alto contenido de colesterol. Por ejemplo, los camarones tienen un contenido de colesterol altísimo. Y entonces, bueno, se recomienda es mejor comidas, pescados frescos, ¿ok? Y ensaladas, vegetales, comer, si vas a comer granos que sean más como whole grain, que serían granos de Integrales. integrales, correcto. Y también sería, eh, por ejemplo, nueces, almendras, ese tipo de cosas, ¿no? Las, Si vas a hacer, si vas las a hacer, semillas. exacto. Y eso es lo que se recomienda que hacer. Entonces, bueno, eso lo tenemos que comer la mayor, por ejemplo, tres o cuatro veces a la semana, entre el almuerzo y la cena, y tratar de hacer una cena muy ligera, porque si uno hace una cena muy alta en carbohidratos, entonces luego te vas a dormir y todo eso que comiste se va a guardar en el cuerpo. En cambio, si te lo comes durante el día, tienes tiempo de quemarlo durante el día. Eh, así con la dieta, luego tenemos el ejercicio. Las recomendaciones que actualmente tenemos por las sociedades de cardiovasculares es hacer ejercicio al menos 3 veces por semana, 30 minutos de duración de ejercicio cardiovascular, bien sea
caminando a paso rápido, trotando, elíptica, bicicleta, caminadora. Eso es lo que se recomienda. Ahora bien, si mi papá, mi abuelo, tengo hermanos que han sufrido de enfermedad coronaria, ¿eso realmente qué está diciéndome a mí? ¿Voy a tener más riesgo para hacerlo? Por lo tanto, ¿debo cuidarme más y evitar estos malos hábitos? Bueno, o volvemos otra vez a lo que son los factores modificables y no modificables. El hecho que la familia haya tenido enfermedad coronaria, hay que ver por qué tuvo enfermedad coronaria. Porque si hay enfermedades genéticas en la línea familiar, pues evidentemente hay un riesgo mucho más alto de que tú también tengas enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, la enfermedad genética más común en el mundo es la hipercolesterolemia familiar, que muchas veces está poco diagnosticada, no la sabemos identificar y eso, si está presente en esa línea familiar, bueno, es autosómico dominante. Significa que va a pasar de generación en generación sin saltarse una generación. Lo van a tener. Puede que lo que nosotros llamamos la penetrancia es que puede que te dé completa y la desarrolles completa o te dé, pero a un modo mucho más leve. Entonces puede que la penetrancia no sea total. Pero de igual manera está el gen y eso va a pasar de generación en generación. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, si mi papá fumó, no hizo ejercicio, tenía una dieta pésima y le dio enfermedad coronaria, pero yo hago ejercicio, yo me cuido, pues muy probablemente a mi papá le dio eso por los factores modificables que no estaban controlados. Entonces ahí, bueno, va a variar cómo se presenta. Pero bueno, es importante y hay un mensaje que yo le quiero dar a la gente. Por ejemplo, la enfermedad, y te lo digo porque mi papá lo tenía y él falleció con un infarto agudo al corazón mientras jugaba béisbol y es que la detección de hipercolesterolemia familiar ocurre cuando tienes el LDL colesterol más de 190. Y ya eso es una manera de uno filtrar la información cuando uno hace el panel de colesterol y por eso es lo importante hacer un panel de colesterol disecado que tenga todo el colesterol para uno poder saber cuándo tienes hipercolesterolemia, cuándo tienes hipertrigliceridemia y saber cómo modificar bueno, la dieta, el ejercicio temprano para evitar que ocurra una enfermedad cardiovascular. Pero sí, los factores familiares afectan profundamente. Ese LDL es, para que sepan, el colesterol que llaman malo, Correcto. porque Ese hay es otro que es el que llaman el bueno, ¿no? exactamente, que es el HDL. Eh, pero sí, el LDL colesterol es el malo. Yo siempre digo a mis pacientes, bueno, mira, ese es el malo, ese es el que te va a matar. Entonces, O- ese es el que hay que tenerlo por debajo de 70. Y ese es un número que lo introdujeron recientemente en las guías de colesterol americanas, que no estaba, ese valor no estaba, ¿no? Y recomendaron ahora que sea menos de 70. Incluso ahora los estudios más recientes dicen que, bueno, cuán bajo es adecuado el colesterol. Bueno, se han visto pacientes que incluso por debajo de 40, que uno dice, coño, ¿cómo es posible? ¿Cómo por debajo de 40? Bueno, si incluso por debajo de 40 o 50, el riesgo cardiovascular sigue disminuyendo. Entonces, hay que ser agresivo con esto. Y yo soy muy agresivo con mis pacientes en ese sentido para disminuir el riesgo cardiovascular. Ok, ahora explícanos de manera breve cómo comienza a formarse ese ateroma para que las personas entiendan cómo es digamos, el proceso de manera rápida, sencilla. Bueno, mira, como había dicho, ¿no? Todos esos factores de riesgo combinados hacen que la placa se comience a formar en la arteria del corazón. Y cuando hay placa en la arteria del corazón que podemos ver, como te dije, bueno, eso te habla de que ya está muy probablemente distribuida en otras partes del corazón, ¿no? Y esa placa, a medida que va creciendo, hay un punto en el que limita el flujo de sangre y, por ejemplo, cuando es más del 70% del diámetro, o sea, estamos hablando, imagínate que es un pitillo de este tamaño, un círculo, una tubería. Mira, esto es igualito como si fuese un plomero. Tú tienes una tubería y la tienes tapada al 70%. Eso ya muy probablemente significa que el flujo de sangre está reducido. Y la manera más sencilla de explicarlo es igual como te vengo diciendo, como si fuese una plomería, tú vas lanzando desechos ahí, poco a poco eso se va sedimentando y se va acumulando hasta que hay un momento que, ¡pum!, se tapa. Y ocurre de la misma manera. Ahora, Ahora, ajá,
Hay otras placas que, por ejemplo, son del 50%, pero el flujo de sangre está disminuido y a pesar de que no tiene una obstrucción significativa, está limitando el flujo. Y la manera de saber esto es con unos estudios que lo vamos a hablar ahora, que pueden determinar si el flujo está disminuido. Ok, ahora bien, es que una cosa para ver, muchas veces la placa como tal no es la que termina de tapar el vaso, sino que está la placa, no está en una condición crítica, pero a veces esa placa se rompe. Ajá, claro. ¿Qué pasa? Exacto. En ese momento, ahí es en donde entonces volvemos a hablar en este desarrollo de enfermedades cardíacas de manera crónica o agudas. ¿Qué pasa? Cuando la placa de colesterol está inestable, ¿qué significa? Que hay un proceso inflamatorio activo, que el centro de la placa está predominantemente hecho de colesterol y no de calcio, que no está calcificado. Eso, hay una pequeña capa, ¿ok? Una pequeña capa de células que lo cubre. Y cuando eso se rompe, ¡tac! Entonces comienzan la sangre cuando pasa a través de esa placa que está rota, comienza a haber un proceso inflamatorio rápido. Y esa es cuando se forma la placa y se rompe. Entonces, al romperse esa placa se rompe y se desplaza a lo largo del vaso sanguíneo. Entonces, cuando ese vaso sanguíneo disminuye de calibre y se hace más delgado, pues esa placa, evidentemente, el tamaño de esa placa, al llegar a ese final, ¡pam!, obstruye y es lo que ocurre ahora con un infarto agudo en miocardio. Una isquemia aguda, un infarto agudo del miocardio. Te puedo explicar la diferencia de las dos. Un infarto es cuando hay una obstrucción del flujo y el músculo cardíaco muere. ¿Ok? Hay muerte celular. Y la isquemia es cuando hay una reducción del flujo sanguíneo, todavía sin producir muerte celular. Hay ruptura de los músculos, ¿ok? Hay por esa disminución del flujo, pero todavía no hay muerte celular. Y en el corazón, una vez que hay muerte celular, pues una vez que hay un infarto y hay una cicatriz, esa cicatriz se queda ahí. Ahora, hay muchos estudios que están tratando de ver si se puede recuperar, pero hasta ahora no y se queda ahí. Entonces, eso es la gran diferencia de una placa estable y una placa inestable. Esa placa inestable es la que te produce el infarto o el síndrome coronario agudo. Ahora es posible que esa placa, cuando se rompe, digamos, estimula las plaquetas y empiezan a pegarse porque se interpreta que es como una ruptura del vaso. Y Correcto. empieza a formarse entonces luego como un trombo, pues. Correcto. Como cuando uno se hace una herida, pues inmediatamente van las plaquetas, tratan de tapar eso para que uno no siga sangrando. Esa mala interpretación del sistema de coagulación dice, bueno, se rompió, no, lo que se rompió fue la placa. Y empiezan a pegarse esas plaquetas y se forma luego un trombo, que es lo que termina por obstruir el vaso, ¿no? Eso es correcto. Ahora bien, síntomas y signos. Ahí sí tenemos que ver para que las personas que están viendo el podcast entiendan. Hay síntomas y signos, como tú dijiste, agudo, del proceso agudo, y cuando la enfermedad coronaria es crónica, hay otros síntomas y signos, ¿verdad? Sí. Fíjate, hablemos de la parte aguda, que yo creo que ahorita, ¿no? Que creo que es fundamental. Cuando existe esa ruptura de la placa y bueno, se mueve del lugar y obstruye el vaso, usualmente la presentación, como es un órgano que está adentro, que lo que nosotros decimos un dolor visceral, ¿ok? Que es del órgano, es un dolor que suele ser difuso, pero la presentación usualmente es lo que nosotros denominamos retroesternal, que es detrás del esternón, que es detrás del pecho, por eso te dice dolor de pecho. Suele ser opresivo, ¿ok? Suele durar alrededor de 30 minutos o hasta una hora de duración. Usualmente también está asociado con, bueno, dificultad para respirar, ¿ok? Y incluso puedes tener mareo y a veces ese dolor no solo se queda en la parte de atrás del corazón, sino que también se puede mover hacia otro lugar.
se puede mover hacia el cuello, se puede mover hacia la mandíbula, se puede mover hacia un brazo, usualmente el brazo izquierdo. Y así es como suele presentarse típicamente el dolor coronario. Y también, entonces luego estamos al dolor que es inestable y el dolor que es estable, o lo que se conoce como una angina estable y una angina inestable. La angina estable suele ser esos mismos síntomas cuando hay un esfuerzo físico o cuando hay un estrés emocional. Entonces, tú puedes ser, dices, oye, mira, cada vez que yo hago ejercicio, por ejemplo, yo voy a tratar de hacer ejercicio por 10 minutos, o subo unas escaleras, o subo una colina y me hace dolor que te acabo de describir. O muchas veces este mismo dolor ocurre, pero en reposo. Cuando este dolor ocurre en reposo, tiene un poco más de significancia porque suele ser lo que se denomina angina inestable. Y ahí, bueno, uno tiene que de repente actuar un poco más rápido. Y digamos que esos son signos de alerta. Correcto, son signos de alerta. Ahora. Okay. Ahora fíjate, una pregunta, disculpa que te interrumpa. Para dejar claro, angina, cuando me da el dolor, cuando yo hago ejercicio, que tú me dijiste, y yo voy a tu consultorio y te digo, doctor, mire, yo noto que ahora hago ejercicio, antes lo hacía, no pasaba nada, pero ahora estoy notando que empiezo a tener como una molestia en el pecho. Esa angina nos está diciendo que todavía no ha hecho un infarto, por supuesto. Correcto. Eso te dice que hay una disminución del flujo de sangre que está produciendo ese dolor. Okay. ¿Qué es lo que antes la gente llamaba que preinfarto? Sí, pero eso no existe. Eso es como, término que no existe. Sí, eso es como decir que estoy parcialmente embarazada. Sí, o tienes un infarto o no lo tienes. No, pero la angina, para dejar claro, es un hecho que está precediendo, que ya anuncia la posibilidad, y lo más seguro es que lo que siga, el próximo paso es que haga un infarto a la persona. Muy probablemente, por eso es que uno tiene que atacar rápidamente la evaluación de esos síntomas para ver y evitar un infarto. Ahora, se pueden presentar síntomas, lo que se llama síntomas atípicos. Sí, claro. O inclusive hay la posibilidad de que haya infartos silentes que no tengan síntomas. ¿En qué casos? Sí, bueno, mira, para hablar de los síntomas atípicos, y los síntomas atípicos, que te los voy a mencionar, son mucho más frecuentes en las mujeres. Por alguna razón, la mujer se presenta de manera distinta. La mujer tiene una muchísimo mayor tolerancia al dolor, entonces se presenta distinto. Entonces, los síntomas atípicos pueden ser simplemente dificultad para respirar y es un equivalente a dolor de pecho. Puede ser también que se presente con un dolor en el brazo o con un dolor en la mandíbula o en la espalda a veces. O a veces puede ocurrir un dolor en lo que nosotros llamamos en el epigastro, o lo que se dice coloquialmente en la boca del estómago. Y a veces se confunde mucho con lo que dicen el reflujo. Ah, no, pero es que eso es reflujo, quédate tranquilo. Se puede presentar porque hay, en la parte inferior del corazón, en la parte más de abajo del corazón, eso está en el diafragma, y si hay alguna inflamación ahí o hay un infarto, pues te hace pensar que es en la boca del estómago. Y entonces la gente tiende a decir que no, bueno, yo tenía un reflujo y de repente le doy un infarto al mes, le doy un infarto. Y también hay pacientes que tienen infartos silentes en el que, bueno, pues no tienen ningún tipo de síntomas, bien sea por tolerancia al dolor, bien sea porque no presenta ningún tipo de síntomas. La enfermedad coronaria está, y a veces lo vemos cuando hacemos un electrocardiograma y vemos unas ondas distintas que nos dicen que ahí ya hubo un infarto en el pasado y el paciente no tiene absolutamente idea. Puede que sean infartos pequeños, ¿ok? Porque usualmente los infartos más grandes tienden a ser mucho más drásticos en su presentación. Perfecto. Y hay que decir que los diabéticos que hacen neuropatía pasa mucho, que hacen infartos silentes. Claro, y la respuesta de eso es que la diabetes, como te digo, es un proceso inflamatorio tan acelerado y tan drástico, no solo para los vasos sanguíneos y para los nervios, es que hay un daño neuronal. Entonces, al haber un daño neuronal en todo ese sistema nervioso que va al corazón,
pues no hay una respuesta al dolor, porque tienes los nervios dañados, entonces no vas a sentir dolor. Y muchas veces eso es lo mismo como ocurre en esos pacientes que tienen los pies, lo que se denomina pies diabéticos, que no sienten los pies, tienen un hormigueo, no sienten que tienen los pies dormidos y desarrollan esas úlceras o esas lesiones y luego terminan con amputaciones. Bueno, eso es una consecuencia del daño neurológico que se produce en en los nervios, entonces los pacientes no sienten, no tienen dolor. Ok. Como esta es la primera parte, aquí vamos a seguir ahora es por las vertientes del evento agudo. Y Claro. la nueva entrega que hagamos, vamos a hablar ya de la presentación crónica. Entonces, me voy a Northwest Virginia University, al hospital donde está trabajando el doctor Brito, y lo llama y le dice, doctor, tenemos aquí un paciente con dolor en el pecho. ¿Qué Ok. se hace ahora para llegar al diagnóstico? Ok. Bueno, lo más importante y lo que siempre a nosotros en Venezuela nos educaron y nos enseñaron es la historia y el examen físico. O sea, todo lo que habíamos hablado de la historia del paciente, el examen físico es fundamental. ¿Ok? Y la presentación del caso. Pero para ser un poco más objetivo y tratar de unir esos dos, la clínica con la objetividad de laboratorio o de estudios, pues una de las cosas fundamentales o lo que tenemos que hacer sin lugar a dudas es un electrocardiograma. Un electrocardiograma es una evaluación eléctrica, como su nombre lo dice, del corazón, de la función de, de, de conducción eléctrica en el corazón. Entonces, claro, cuando hay un evento isquémico o un evento coronario agudo, pues la electricidad del corazón nos va a dar esos datos de la conducción afectada en esa porción del corazón. Entonces, un electrocardiograma se tiene que hacer en todos los pacientes que vienen a la emergencia con dolor de pecho para ver si hay cambios por la enfermedad coronaria. Y los cambios ocurren, hay diferentes tipos de cambios, ¿no? O sea, al principio puede haber, por ejemplo, una onda que está mucho más pronunciada y luego esa onda que está más pronunciada deja de ser pronunciada y luego ahora comienza a elevarse un segmento que es como lo que se llama el segmento ST, que es una elevación del segmento ST si es un infarto agudo de los graves. Y luego cuando si hay un infarto, entonces hay otros cambios en el electro pues, que se ven. Y hay hay algunas otras veces en las que, bueno, se hace el electrocardiograma y el electrocardiograma no tiene ninguna evidencia, que se dice como un infarto un ataque isquémico, un coronario sin elevación del ST, en donde el electrocardiograma de repente está normal y no hay ningún cambio, no se ve ningún cambio, o si hay cambios, no tienen el segmento ST elevado, sino más bien está deprimido. Y ahí, bueno, igual hay que atacarlo, igual hay que estratificarlo y verlo, ¿no? Pero eso es fundamental en el diagnóstico. Otro de las cosas que tenemos que hacer para todos los pacientes que vienen con estos síntomas en la emergencia es hacer lo que se llaman las enzimas cardíacas, o aquí lo conocemos como las troponinas. Las troponinas, bueno, no solo aquí, en todos lados. Las troponinas son marcadores cardíacos que nos hablan de la ruptura del músculo, ¿ok? Porque son componentes del músculo cardíaco que se rompen y se liberan. Y eso lo puedes detectar fácilmente en la sangre. Y usualmente tienen una alta sensitividad, entonces lo vas a detectar. Si hay daño cardíaco y están elevados, lo vas a detectar, ¿ok? Usualmente tenemos que hacer troponinas seriadas, lo que se denomina troponinas seriadas, al menos cada 6 horas durante las primeras 24 horas para ver si estas van creciendo. Y el patrón típico en un infarto agudo o un evento coronario agudo es que suelen crecer y luego bajan de número. Si se mantienen elevadas o siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo, bueno, eso te habla de otras cosas, por ejemplo, la miocarditis o algunas otras enfermedades pericárdicas otra vertiente que no es lo que estamos hablando, pero es fundamental hacer. Y luego tenemos estudios de imagen que nos van a ayudar a saber si hay el daño coronario es mucho más grave que por la presentación. Y ahí entra el ecosonograma cardíaco.
que es un ultrasonido, imagínate, es el mismo ultrasonido para las embarazadas, pero para el corazón. Entonces, si hay alguna pared del corazón, por ejemplo, si el corazón está bombeando normal y ahora viene con un infarto, el corazón está haciendo esto, vemos que esta pared no se mueve, o la pared o la derecha, cualquiera que sea, que esté afectada, no se mueve. Pues bueno, ya te estás diciendo que mira, esta pared no se está moviendo, el eco que él tenía antes estaba normal, o esto es algo nuevo, asociado con la clínica, la elevación de las troponinas, el electrocardiograma malo, pues bueno, vamos a ver cuál es el próximo paso. El próximo paso sería, bueno, tratarlo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cateterismo cardíaco para ver directamente las arterias del corazón y atacar el problema, o si tiene un alto riesgo el paciente de que sea para un evento coronario, o si es de repente lo estratificas y es de bajo riesgo y dices, bueno, vamos a hacerle mejor una tomografía cardíaca o una prueba de esfuerzo cuando ya no tenga dolor de pecho y vemos si está mal. Ok. Pero eso es lo que necesitamos en la evaluación. Ahora, hablando de cateterismo, infarto agudo, paciente que llega a la emergencia, todo siempre es igual a cateterismo. No. ¿Y por qué lo digo con esa contundencia? Porque el paciente de alto riesgo, que tiene alto riesgo a la hora de estratificar al paciente, evaluarlo, y si es de alto riesgo, ese paciente sí necesita 100% un cateterismo. Ahora, los pacientes que tienen bajo riesgo o riesgo intermedio, por ejemplo, los de bajo riesgo no necesitan un cateterismo cardíaco, necesitan una prueba de esfuerzo o una evaluación con imagen cardíaca un poco más avanzada, por ejemplo, una tomografía cardíaca o una prueba de estrés con ecocardiograma, que te va a ayudar a decir, bueno, ¿está limitando el flujo o no está limitando el flujo? ¿Qué pasa? Los pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, hay unas calculadoras que uno puede utilizar para saber si este paciente es de alto riesgo o no. Si son mayores de 65 años, si tienen más de 3 factores de riesgo cardiovascular, si toman aspirina en los últimos 7 días, si tienen las enzimas cardíacas elevadas, si tienen las troponinas elevadas, si se sabe que tiene enfermedad cardíaca antes previa, de menos del 50% de obstrucción. Bueno, si tú tienes más de 7 puntos en esto, o de 5 a 7 puntos, ya estás catalogado como alto riesgo. Y si tienes esa categoría, pues tú decides un manejo invasivo con un cateterismo cardíaco. Ahora, actualmente la cardiología no invasiva está avanzando muchísimo, y la imagenología, y es por eso que yo hice ese posgrado de imagenología avanzada, porque tienes ahorita unas herramientas que puedes decir exactamente, o puedes saber exactamente lo mismo con un cateterismo, sin necesidad de que el paciente tenga que ir a hacerse un cateterismo. Y eso lo haces con una tomografía cardíaca. Puedes ver las arterias coronarias perfectamente y puedes decidir si tienes el flujo disminuido o no, sin necesidad de hacer un cateterismo. Ahora, la ventaja que te da el cateterismo en esos pacientes de alto riesgo que vienen agudos es que estás haciendo lo que se llama diagnóstico, porque ves las arterias coronarias, es lo que se llama el gold estándar, o el examen de prioridad, y al mismo tiempo tienes la capacidad de hacer tratamiento, porque puedes colocar un stent o una malla en la arteria que está tapada para liberarla de esa obstrucción, que eso no te lo da la tomografía cardíaca. Pero ojo, estamos hablando de un paciente de alto riesgo. Si ese paciente de riesgo bajo o intermedio le haces tu imagen cardíaca y se ve que hay una placa que está significativa, pues ese paciente brinca de una no invasivo a uno invasivo, entonces hay que hacer un cateterismo. Ok, o sea, la ventaja del cateterismo es que además de diagnóstico, es tratamiento. Correcto. Ahora, ¿qué tratamientos puedo hacer yo con el cateterismo? ¿Qué tipo de tratamiento? Ok, hay muchos tipos de cosas que se pueden hacer, pero en líneas generales hay 3, por ejemplo, que podemos hacer. Uno es colocar, ¿y qué es el cateterismo? Ojo, el cateterismo es colocar imagínate un cablecito súper delgado que va a través de la arteria. Imagínate, es lo mismo, igual volvemos otra vez a las tuberías y al plomero.
Cuando tú tienes una tubería tapada, tú llamas al plomero, el plomero mete un cable por dentro de esa tubería y empieza a moverlo para liberar todo eso. Entonces, tú puedes colocar ese catéter e inflar un balón. ¿Ok? Inflas un balón y la idea es destruir esa placa al mínimo para liberarla. ¿Ok? Eh, Tienes otras que son unos rotores en las que si hay placas más que tienen mucho más periodo de tiempo, que están calcificadas, que tienen ahí largo tiempo, que no es algo agudo, entran y hacen con un rotor y como van destruyendo toda esa placa. Y luego está la más común, que es la que utilizamos usualmente en los infartos agudos del miocardio, que es la colocación de un stent o una malla, que es, por ejemplo, imagínate que es como un pitillo muy, muy pequeño que está como fenestrado, o como si fuese como un colador, como la malla de un colador. Y es como un pitillo que se coloca, bueno, en esa porción que está afectada. Entras, lo inflas con un balón y eso se queda ahí. Y eso se queda ahí por siempre. ¿Ok? Es como revistiendo la arteria por dentro, ¿verdad? Correctamente. Incluso hay unos que son medicados, ¿no? Correctamente, y esos son los más modernos ahora, los de última generación, que están cubiertos en medicina con la intención de que se mantenga abierto, con la intención de que lo que se llama epitelialice o que se forme una capa de células alrededor de eso para que sea como parte del órgano y eso se queda abierto. Sí, porque uno pudiera pensar, Daniel, que eso es un material extraño, ¿no? Y entonces, como todo material extraño que entra en nuestro cuerpo, tiende el cuerpo a rechazarlo. ¿Qué se hace para que no lo rechace y Bueno, persista sin ningún efecto secundario de ese stent? sí, esas mallas coronarias, o que se llama stent, usualmente están hechos de materiales que el cuerpo los acepta sin ningún problema. Hay unos que están cubiertos en metal, pero son unos metales especiales para que eso no ocurra. O los que están revestidos de medicina precisamente para que se forme esa cobertura y el cuerpo no la rechace. Yo no he visto desde que estoy haciendo cardiología que el cuerpo rechace un infarto, perdón, un stent. Ahora, ¿qué pasa? Hay unas cosas que ocurren cuando uno coloca los stents que es importantísimo prevenir. Y es que a veces, si no se toman los medicamentos, y voy a ir a eso ahora, es que si una vez que tú colocas el stent, eso usualmente debería estar eh, eh, con antiplaquetarios para que las plaquetas pasen por ahí, no se peguen a el stent, como tú bien dices, ese cuerpo extraño. Entonces es fundamental que los pacientes, después que le coloquen su malla cardíaca o su stent, que tengan al menos 12 meses, y ahora la ciencia nos ha dicho que podemos incluso acortarlo a 6 meses o a 3 meses, el uso de 2 antiplaquetarios. Plaquetarios bien sea aspirina o clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Y es fundamental que los pacientes, yo a mis pacientes les recomiendo que digas por lo menos mínimo 12 meses, porque eso va a hacer que ese revestimiento en el stent ocurra efectivamente y no haya posibilidad de lo que se llama reestenosis, o lo que se diga es que esa parte que estaba obstruida, que se abrió con el stent, vuelva a producirse una placa y se obstruya agudamente produciendo otro infarto. Ahora, para ir un poquito más avanzado, hay veces que los pacientes son resistentes a esos medicamentos. Entonces, a una vez lo dejan aspirina y clopidogrel, pero de repente resulta que el paciente es resistente al clopidogrel, entonces tienden a tener recidivas de infarto. Y hay unas pruebas que se pueden hacer para saber si eso es resistente y en ese caso, bueno, pues se cambia de medicamento para que no sea resistente y ese stent se mantenga abierto. Ok. Y cuando se hace el cateterismo, tus pacientes necesitan anestesia o es simplemente una sedación, lo que se Sí, hace. es una sedación.
Ok, no necesita estar completamente sedados y con respiradores ni nada de eso. ok. Muchas veces los pacientes incluso están despiertos. Y porque ahora ha avanzado tanto que la mayoría de las veces ahora vamos por la arteria radial y a veces lo que colocas es un poquito de anestesia local, sedas un poco al paciente para que esté un poco medio, bueno, que no sienta dolor, que esté tranquilo, que no se mueva mucho, y a través de la arteria radial en la mano, pues baja y haces el cateterismo con mucho éxito y menos complicaciones. ¿Y cuánto tiempo debe estar hospitalizado la persona después de ese procedimiento habitualmente? Bueno, si usualmente si no hay colocación de stent o no hay un proceso por ejemplo, de extraer un trombo o pasar un rotor o balones o nada, simplemente fue un proceso diagnóstico, incluso el mismo día se puede dar de alta si no hay ningún tipo de complicación. Si se coloca un stent, usualmente nosotros mantenemos entre 24 a 48 horas de observación para saber que no exista ninguna otra complicación después inmediata después de haber colocado el stent. Y siempre se le hace un seguimiento a los 7 días con el cardiólogo primario para asegurarse que esté tomando los medicamentos adecuados, que hay un proceso de educación después de este proceso. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Yo quiero aclarar que en la segunda parte vamos a hablar, porque como hay que decirlo nuevamente, esto es una enfermedad crónica, esto no tiene cura. Por lo tanto, el paciente con enfermedad coronaria debe recibir tratamiento de por vida. Entonces vamos a ver en la próxima entrega qué pasa con esos pacientes, con qué medicación va a quedar, cuál es el cambio de estilo de vida. Y después, en la segunda entrega, vamos a hablar de la enfermedad coronaria eh, crónica, que ya es otro tipo de presentación y el Correcto, acercamiento diagnóstico es totalmente distinto. Igualmente, correcto, vamos a hablar ahí del pronóstico y qué debes saber sobre ti, el cambio de estilo de vida, cómo afecta a estos pacientes. Entonces, no me correcto, queda ¿no? más que agradecerte, Daniel, No, y gracias. invitarlos a la segunda entrega de este podcast sobre enfermedad coronaria aguda. Bueno, y nuevamente gracias por haber aceptado la invitación. No, no, muchísimas gracias, Alejandro, y estoy encantado de haber tenido esta charla tan amena que fue. Yo te digo, es tan sabroso hablar en español y a veces me hace falta, ¿no? Poder hablarlo con mis pacientes y bueno, a mí me encanta ser ese vínculo educativo para los pacientes y estoy encantado de esa segunda entrega que vamos a hacer porque hay muchísimas cosas que hablar y para dejar un poquito de sabor en la boca para lo que viene, bueno, tenemos que hablar de los tipos de estudios de imagen que podemos hacer, las pruebas de esfuerzo, los medicamentos que deberíamos estar y las presentaciones. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, aquí estamos para ayudarlos y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, encantado de responderlas. Si las tienen de aquí a la próxima entrega, pues podríamos de repente incluso responder algunas preguntas. Perfecto. Y recordarle a las personas que siempre la idea de este podcast es que se convierta en una fuente confiable de información. Evitar Correcto. lo que yo llamo, Daniel, los angustiadores de oficio, que lo que hacen es Sí, dar información que no es información sí, adecuada, y siempre que uno tiene que cuidarse y seleccionar qué es lo que va a ver, qué es lo que va a oír, ¿verdad? sí, ¿Quién es la persona que está hablando? ¿Cuál es el grado de confianza que tiene claro. ese podcast, ese programa y las personas que están en él? Sí, bueno, nosotros, como tú bien sabes, fuimos formados con medicina basada en evidencia. Y todo lo que nosotros estuvimos hablando hoy es medicina basada en la evidencia que existe en investigaciones previas, en documentos, en consensos de expertos. Y todo eso es lo más fundamental para evitar, bueno, lo que tú dices, ¿no? Esos comentarios de calle o esos comentarios de la gente, va, pero es que a mí me dijeron que tengo que hacer esto. Entonces, creo que hay que tener mucho rigor en la información que se da uno, que uno le da al paciente. Por eso es lo importante uno siempre seguir las guías
bueno, las guías cardiovasculares, en mi caso, que yo sigo por la Sociedad Americana de Cardiología y por la Sociedad del Corazón, lo que se llama la ACC y la AHA, que es la Asociación de Corazón, y el Colegio de Cardiólogos de América. Y bueno, eso es lo que yo sigo y lo sigo para todos mis pacientes y así los educo y así los enseño. Y ellos, bueno, tienen la confianza de saber que, y se los muestro, yo les muestro los datos. Mira, por ejemplo, aquí, o sea, cuando te hablaba de las prevalencias que tengo, o sea, son datos, son gráficos que es importante que los pacientes se lleven a la casa y entiendan, porque así es como hacemos buena medicina y así es como los pacientes tienen buenos resultados. Bueno, entonces de nuevo gracias, Daniel, y nos vemos en la próxima entrega. Claro que sí, gracias, Alejandro. Saludos. Gracias.